Hoy vamos a hablar de Santiago capítulo 5. Desde el día miércoles en adelante, jueves, viernes, estuve en un retiro de pastores. Estuvimos casi 100 pastores que somos de un grupo de pastores, llamamos a nuestra organización, se llama Encuentros Pastorales. Y estuvimos estudiando la Biblia en el libro de Gálatas. Así que cuando me llegue el día que voy a comenzar con Gálatas, tengo un tesoro enorme allí que quiero compartir con ustedes, tremendo realmente. Pero hoy vamos a irnos a lo que nos toca, que es Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11, dos versículos bíblicos. Solamente en dos versículos van a encontrar una riqueza increíble de la palabra de Dios, pero es un tema realmente fuerte. Hoy es un tema fuerte, todos los domingos es un tema fuerte, pero este domingo va a ser fuerte de verdad. Dice así, Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pregunto, ¿alguno de ustedes pasó por alguna aflicción alguna vez en su vida? Levanten la mano los que ya pasaron por una aflicción. Ya pasamos. ¿Por 2? ¿Por 3? Por 15, por 50 aflicciones en la vida ya. Así que hoy el tema va a ser eso. Cuando la aflicción toca la puerta, ¿verdad? Es el momento en que no queremos abrir la puerta, pero llega. Y aquí Santiago dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y vamos a hablar acerca de esto. Va a ser muy, muy lindo realmente todo lo que vamos a descubrir en la palabra de Dios y que va a ser de mucha bendición. Creo que varios aquí van a estar de acuerdo que cuando Dios, a mí personalmente, me creó más para la velocidad que para la comodidad. Eso de la velocidad sí ya te conocen, dice el alumno. No me gusta esperar. Eso de tener paciencia no es lo mío. Y hoy vamos a hablar de este tema, así que este estudio fue para mí. Dije yo, ¿a quién le voy a hablar? A mí. Para mí es difícil esperar. Si alguien se va adelante mío y se va despacito, yo me tuve que ir a Itá. Son más o menos 32 kilómetros de aquí. El jueves y el día viernes, ahí fue el retiro de pastores, y tenía que ir y volver, ¿verdad? Me cuesta ir detrás de alguien, así que le daba con todo, ¿verdad? De cualquier manera lo quería pasar. Y me gusta que todo suceda también de inmediato, ¿verdad? Pero la verdad que eso no siempre es así. ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? A nadie, ¿verdad? ¿Y cuántos creen que tienen paciencia? Y bueno, yo sé a alguien que no tiene paciencia y dice que está a su lado. Ese no tiene paciencia. Santiago capítulo 5, desde el versículo 7 ya va a comenzar a hablar acerca de la paciencia. Miren un poquitito, quiero darle rápidamente, 6 veces ya va a hablar acerca de la paciencia. Versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia. Pueden poner un número 1 ahí, en eso, subrayar ahí paciencia, 1. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Subrayen otra vez, 2. Que reciba la lluvia temprana y la tardía. 6 veces van a encontrar. Tened también vosotros, subrayen, paciencia. Y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de, subrayen, paciencia, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y ahí la palabra sufren también es la misma, es un derivado de la palabra paciencia. Es la palabra perseverar con paciencia. Entonces la palabra sufren pueden también subrayar. Habéis oído de la paciencia, ya va el sexto de Job,
y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero Dios, la palabra paciencia, estuve investigando en el griego qué palabra realmente es esta palabra. Y es una palabra compuesta por dos partes que significan, primero, largo y segundo, calor. Es decir, que uno se calienta deprisa. El que no tiene paciencia se calienta. Por eso fulana o fulano, cuando alguien se puso mal, estaba caliente, decimos, ¿verdad? Y bueno, es la palabra paciencia justamente eso. Pero para aquellos que oran, para aquellos que esperan y aún no les llega la respuesta. Hay algunos que están orando por algo específico. Señor, Dios, te pido por esto. Señor, te pido que pase esto, ¿verdad? Y Santiago hoy le está diciendo que tengan paciencia, porque aún en las injusticias, aun cuando las cosas están mal y te están haciendo un daño, la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor Jesús, yo daré el pago. Así que unos versículos antes estuvimos viendo de que había unos jornaleros que no estaban cobrando su salario, que eso es diario, jornalero justamente de cada día. Le decía el dueño, le decía, qué bueno que sembraste, qué bueno que hiciste eso, te felicito. Yo te prometo que te voy a pagar cuando las plantitas ya estén grandes y yo las pueda vender, yo te pago. Pero él tenía que ir a comer, llevar un plato de comida a su casa. Así que era mucha injusticia la que le estaban haciendo. Eso es lo que dicen los versículos anteriores, que ya habíamos tocado los domingos anteriores. Y el Señor dice así, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y Dios tiene hoy algo muy grande, algo muy bueno y algo muy personal para tu vida, pero tenés que tener paciencia. Dios tiene eso, pero tenés que tener paciencia. Porque Dios, ¿qué está haciendo en tu vida? Yo te voy a decir lo que está haciendo porque lo hizo en mi vida y lo sigue haciendo hasta morir. Dios está desarrollando en mi vida la paciencia. Dios está desarrollando en tu vida la fe, una convicción en el Señor, que Él está contigo. Así que te quiero decir algo. No retrocedas, te quiero decir algo. No abandones, no decaigas. Porque lo mejor aún está por llegar. ¿Creen eso? Lo mejor aún está por llegar. Las bendiciones del cielo no se agotaron. No vaya a creer que allá en el cielo ya hay escasez de bendiciones y no van a llegar más. No, Dios tiene el corazón para darte, pero Dios quiere lo mejor de tu vida. Ahora Él está esperando lo mejor de vos. Y para eso lo primero que tenés que tener es paciencia y esperar en Dios, aunque la aflicción toca a tu puerta, no importa esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a levantar en medio de los problemas. Porque no importa lo que está pasando, no importa lo que te hicieron, no importa lo que digan de vos cuando hablan de vos, dice la palabra de Dios que Dios exhibirá tu justicia, dice el Salmo, como la luz del mediodía. Es decir, lo que te hicieron se va a ver y Dios te va a levantar y vas a ver realmente cómo la palabra de Dios se cumple en tu vida. La Biblia dice que los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que Dios va a hacer que levantes agua, Dios va a hacer que exhiban tu justicia. Y queridos, mientras pasan los problemas y mientras hay aflicciones en tu vida, quiero decir que Dios ve el cuadro completo. Él sabe lo que está pasando, no vayan a creer que Él no está al tanto. Y Él tiene preparado algo mejor, Él tiene preparado algo más grande, Él tiene preparado una bendición para tu vida, Él tiene preparado un galardón. Y si estás afligido y si estás cargado, Él te invita a venir a Él con tu aflicción y decirle, Señor, me estoy cansando, Señor, dame fuerzas. Él quiere que tomes valor y que vayas adelante. Este es el momento en el cual quiero pedirte que le digas al Señor, entrego mi aflicción en tus manos, Señor. Vamos a orar. Padre,
Tú conoces mis aflicciones, Señor. Aquello que mi anhelo, el anhelo de mi corazón, tiene y no se da, Señor. Quiero que me des fuerzas. Y quiero que tú, Señor, exhibas esa justicia como la luz del mediodía. Y que tuya, Señor, y en tus manos están mis problemas. En tus manos está mi aflicción. No quiero yo tomar justicia por mis manos. No quiero yo hacer las cosas, quiero que tú te encargues, Señor. Y hoy quiero descansar en ti. Tú ya me habías dicho, Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo vengo hoy aquí, Señor. La aflicción ha tocado a mi puerta muchas veces. Hoy, Señor, te la entrego. Yo no puedo con ella, Señor. No puedo, Padre. Pero a tu lado sé que voy a lograr. Sé que voy a salir adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Al finalizar vamos a volver a orar, así que, pero quiero decirles en primer lugar, y vamos anotando, seguramente todos coincidimos que en la Biblia es un libro muy didáctico, porque Dios no solamente nos dice quién es Él y quiénes somos nosotros, sino que también nos muestra ejemplos de personas que vivieron y caminaron de acuerdo a lo que Dios quería y cómo ellos administraron las circunstancias de aflicción que les tocó vivir. Son ejemplos de personas. Estas personas nos dan su ejemplo y hoy vamos a hablar de los profetas y de Job. Ya leímos el pasaje. Precisamente eso es lo que hace Santiago. Santiago cada vez que va a tocar un tema va a darte una imagen para que entiendas de qué estoy hablando. Vas a entender de esa manera y él te da una imagen de lo que va a hacer. Precisamente eso es lo que Santiago nos muestra en el capítulo 5, versículos 10 y 11, que veremos hoy. Entonces estos hombres o estos ejemplos de Santiago nos da acá a nosotros, es para que sepamos que otros también se le está poniendo difícil la cosa. Se le está poniendo difícil la cosa. Hay tanto de qué hablar, me podría salir un ratito, irme un poco a algunas cosas en el libro de Gálatas, los Gálatas, Pablo le dice, oh Gálatas insensatos. Imagínense que vos seas el pastor de la iglesia y le digas a tu iglesia, son unos insensatos, ¿verdad? Pablo era el que fundó la iglesia de Gálatas, el que estuvo allí, ¿verdad? Y resulta ser que después le escribe una carta, Gálatas insensatos. Y ahí estaba Pablo peleando contra el judaizante, ¿verdad? Los judaizantes, estos que de repente, tengan cuidado, queridos hermanos, y lo voy a decir con mucho énfasis. Escuchen bien lo que les voy a decir. Muchos videitos ven en la... Y algunos creen más el videíto que lo que el pastor dice. Chica, uno se rompe toda la semana para estudiar la palabra de Dios, para ir a quitar una conclusión práctica. Además, estudió en un seminario, ya tiene todo eso, lee, tiene 500 libros y luego un videíto. Dice, pastor, esta es ahora mi posición. Yo sí, ¿cómo puede ser? Bueno, aquí había un problema en la iglesia de Gálatas. Resulta ser que estaban judaizando, los Gálatas eran gentiles, no eran judíos. Y entonces le querían circuncidar a los Gálatas. Y había sido que el apóstol Pedro, cuando venían los que venían de Jerusalén por orden de Santiago, justamente el líder de la iglesia de Jerusalén era Santiago, el escritor de nuestro libro. Entonces cuando venían estas personas, él se apartaba de los gentiles y se juntaba solo con los judíos para que no le digan nada. Y dice la Biblia que aún Bernabé era, de alguna manera, le ayudó a Pablo, pero de alguna manera era discípulo del apóstol Pablo también. Y aún Bernabé fue desviado, imagínense. Y a esto se enfrenta el apóstol Pablo. Y yo le voy a decir una cosa, sobre todo a aquellos que están deseando liderar en la iglesia o los que ya están en liderazgo. Señores, cuando algo está mal,
está mal. Cuando va en contra de la palabra de Dios, está mal. Y no importa que vos tengas 15 años y el pastor ya no tenga 15 años, no sé cuánto tiene, 4 veces 15 años, ya estoy por llegar a eso. Imagínense, vos le podés decir, pastor, aquí la palabra de Dios, usted está equivocado. Nos tocó alguna vez conocer a un pastor de nuestra iglesia cuando éramos muy jóvenes, a decirle, estás equivocado. Imagínense. Entonces, Pablo le tenía a Bernabé. Pablo le tenía a Pedro, que era columna de la iglesia. Y Pablo también allí lo tenía enfrente a Santiago, porque de alguna forma le metieron a Santiago en este tema, aunque él no estaba ahí, ¿verdad? Pero venían de parte de Santiago. Y Pablo se tenía que enfrentar a ellos, y se enfrentó. Y señores, hay que enfrentar las cosas, y hay que decirlo de frente. Cuando hay algo que está mal, y hay que decirlo de frente. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en esta ocasión, ¿verdad? Me salí un poquito del tema, porque me parece muy importante este comentario para todos. Así que Santiago quiere que nosotros veamos esta situación de la aflicción y poder responder las preguntas acerca de él, ¿verdad? ¿En qué situación estoy yo? ¿Qué hacemos cuando me enfrento a la aflicción? Ese es un poco. Y antes de ver este pasaje, hay un ejemplo que quiero contarle. Un pastor cuenta una historia que estaba en una conferencia con su esposa tratando de encontrar una sesión en especial. Estaba buscando dónde era que se iba a hablar de esto, o sea, dónde era, porque eran varias conferencias juntas en un gran lugar de congreso. Y este pastor estaba buscando en este centro inmenso de convenciones. Mientras tanto, en el salón donde iba caminando, se encontró con una mujer llamada Joni Eareckson. Joni Eareckson, creo que ahí tengo la foto de ella, ahí está. Joni Eareckson escribió muchos libros y ella estaba cantando alabanzas a Dios con otras 3 personas. Ella es una mujer que tuvo un accidente cuando ella tenía 17 años. Ella era una corredora, ella era digamos, atléticamente ella competía. Y ella ahora ya tiene más de 60 años y millones de personas han conocido al Señor Jesucristo por el testimonio de ella. Ella quedó cuadriplégica en un accidente. Así que no puede hacer más que nada, mueve la boca y pinta o escribe con la boca, ¿verdad? Todo le ponen en la boca y ella hace eso. Y por lo que ella inspira a mucha gente, porque ella tiene paciencia en medio de la aflicción. Imagínense ser así. Y esto es lo que ella dijo. Quiero que vean un poquitito. Ella dijo así, esto es lo que ella dijo de lo que le toca vivir en su condición de cuadriplégica. Ella dijo, el Dios, Él, no ha elegido curarme. Él ha elegido abrazarme. Mientras más intenso es el dolor, más cerca siento de mí su brazo. Y ella es un ejemplo contemporáneo de vida. Ella es una persona digna de imitar por nosotros. Una de las metas de ella es donar más de 18 millones de sillas de rueda a las personas y compartir así el plan de salvación. Yo tuve una experiencia, estuve con un pastor aquí en Paraguay. Él es pastor de Perú y una vez Joni Eareckson le llevó, fue a su cosa, le pidió entrar a su iglesia, ¿verdad? Ella, ya saben que anda en sillas de rueda, ¿verdad? Así que cuando ella le dice esto, ¿verdad? Y que quería hablar, y bueno, y le dijo que sí, ¿verdad? Este pastor es americano, escribió varios libros, entre paréntesis, lo conocí personalmente. Y él contó la historia que Joni le dijo, tengo un problemita en la aduana, ¿será que me puedes ayudar a resolver el problema? Y el pastor le dijo, bueno, sin ningún problema, voy a tratar de hacer, tengo algunos contactos, voy a ver qué hago.
y Johnny, ¿qué tenés en la aduana? Le dijo, y tengo un contenedor, necesito quitar el contenedor. ¿Y qué hay en el contenedor? 400 sillas de ruedas. Genial. Bueno, agarró, quitó el contenedor de los 400 sillas de ruedas, no sabía qué es lo que iba a hacer el pastor. Y después ella le dijo, te voy a regalar a vos los 400 sillas de ruedas. El pastor le dijo, ¿y qué yo voy a hacer con 400 sillas de ruedas? ¿Qué voy a hacer yo? Él le dijo, mira, vas a hacer así. Te vas a ir a una plaza pública y vas a pegar por toda la plaza de que vas a regalar sillas de ruedas. Eso vas a hacer el día, por decirte, 20 de junio. Un mes antes más o menos, pone allí ya que vas a regalar. Sí, pero hay tanta gente que necesita. Yo creo que 400 va a ser mucho, ¿verdad? Bueno, prepárate, le dijo, prepara todas las cosas, vamos a orar al Señor. Ella terminó, habló en aquella iglesia también, dio su testimonio, ¿verdad? Y luego se volvió a los Estados Unidos, ella vive allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Él llegó el 20 de junio, se fue a la plaza donde había pegado los afiches, ¿verdad? Y había 9,000 personas esperando. 9,000, este tenía 400 sillas. ¿Qué vamos a hacer? Así que fue un movimiento tan grande, había tanta gente en aquella plaza pública en Perú, que él comenzó un movimiento muy grande acerca de poner las sillas. Y se le acercaron políticos, ya que estaban en un proceso de ganar elecciones, y le dijeron, nosotros te podemos conseguir sillas si vos vas a distribuir así, y podemos hacer eso. Y bueno, y entonces se le acercaron los políticos y él comenzó a distribuir sillas. Hoy este pastor tiene una iglesia con 60,000 miembros. Todo de la mano de Johnny Erickson. Yo les cuento historias que realmente a mí me impactan. Realmente es lo que Dios hace a través del corazón que quiere dar. Un corazón de una persona que es cuadripléjica. Y vos que no tenés nada, y a mí me da vergüenza esta mujer. Yo tengo vergüenza delante de ella. Yo que tengo todas las piernas, yo que tengo todos los brazos, que puedo hacer todo, ¿y por qué yo no puedo hacer algo también para la gloria de mi Señor? Y bueno, esta es Johnny, ¿verdad? Quería contar esta historia porque me tocó mucho aquel día que hablé. Esto fue más o menos en el año 2021, más o menos, ya en plena pandemia estaba, en 2021 más o menos. Y en nuestro estudio de estas epístolas, y voy a volver otra vez rápidamente, ya hemos aprendido que los judíos lo habían exiliado en sus hogares, lo habían perdido todo, habían sido llevados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se perseguía a los cristianos, así que perdieron su casa, perdieron todo, así que hoy vamos a hablar acerca de la aflicción que es perder tu casa, la aflicción de que seas abusado, seas maltratado, y las dificultades que tenían ellos eran tales que muchos se estaban peleando incluso entre ellos, ¿eh? Así era como estaba la situación. El versículo 7 del capítulo 5 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, y estén firmes. Les voy a dar un ejemplo, dice él. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así tenés que ser. ¿Y sabes qué? ¿Qué podés hacer? Suponé que sos un labrador, suponé que vos vas a ir y vas a plantar una semilla y lo plantás. ¿Qué podés hacer? Nada. Vos únicamente tenés que esperar que llueva o le tenés que regar, pero no podés hacer nada si se va a morir la semilla o no. Así tiene que ser tu paciencia, tenés que esperar. Y eso es lo que dice el Señor. Va a haber y va a salir una planta y va a salir algo grande, pero tenés que tener paciencia. Así como el labrador, y eso es lo que dice el versículo 7, nos está dando eso. Sigan firmes en la fe, tengan paciencia, Dios va a hacer algo grande, pero tengan paciencia. Y en nuestro último estudio hablamos un poquitito de estos ejemplos, ¿verdad? Acerca de las plantas y todo lo demás. Y ahora Santiago va a presentarnos el ejemplo de personas. El último estudio hablamos ya un poquitito de esto que acabo de decir, ¿verdad? Ejemplo de plantas. Ahora vamos a ver los ejemplos de personas. Y el primer ejemplo es el ejemplo de los profetas. Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La audiencia aquí, la audiencia de Santiago,
son judíos de la dispersión, es decir, que son aquellos que fueron perseguidos. Así que ellos perdieron su casa, perdieron su dinero, perdieron en muchos casos su familia, son los judíos de la dispersión. Y podían recordar vívidamente los testimonios de los profetas, el sufrimiento de ellos, su perseverancia, no por obedecer a Dios, sino los que sufrieron y fueron impopulares porque estaban dando un mensaje de parte de Dios a su generación. Quiero decir algunas cositas sobre los profetas. Voy a declarar más, pero ¿cuántos se acuerdan de algún profeta que por su aflicción, que porque la gente no escuchaba, que porque la gente no le seguía, haya vuelto atrás? ¿Se acuerdan de alguno? Habrá habido, les cuento. Pero nadie los recuerda. Ahora sí nos recordamos de aquellos que a pesar de la aflicción, a pesar de los problemas, yo les voy a contar de varios de ellos en esta mañana. Primero, Moisés. Tuvo que aguantar 1.200.000 personas que solo se pasaban la vida murmurando del otro y de él, ¿verdad? Hicieron de todo, prácticamente hicieron de la murmuración un deporte. Vamos a ver quién gana este día el deporte de la murmuración. Y era eso. David se escondía en los montes porque Saúl lo perseguía. David, otro gran profeta. Muchas de las cosas están escritas en los salmos de David. El Salmo 22 ya decía profetizando que el Señor iba a ser Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras ya estaban en el Salmo y muchas otras cosas han sido proféticas de David. Y ellos recordaban también al profeta Jeremías, que fue famoso por un libro escrito llamado Lamentaciones. Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, que es un poema, que son poemas fúnebres. ¿Por qué está en la Biblia? La Lamentación. No vamos a tocar ese libro, pero un libro grande, no es un libro chiquitito. Predicó sin temor Jeremías a su nación y lo persiguieron por eso. En una ocasión lo arrojaron a una cisterna de agua abandonada donde quedó enterrado en el barro. Él hubiera muerto, pero algunos que le tuvieron lástima lo rescataron. Jeremías capítulo 38, versículos 6 al 13, van a encontrar esto. Otro ejemplo de aflicción es Ezequiel. Ezequiel vio morir a su esposa y aún así siguió obedeciendo y siguió sirviendo a Dios. Busquen Ezequiel capítulo 24, versículos 15 a 18. Otros creyentes judíos seguramente pensarán en el profeta Zacarías, que fue asesinado por su testimonio. Este fue Zacarías. Segunda de Crónicas capítulo 24, versículo 17 al 24. Y otros se acordarán de Amós, de Ageo, que están en la Biblia, que sufrieron también por su perseverancia en obedecer el llamado de Dios. Otro de ellos, Isaías. Isaías, ¿cómo muere Isaías? Fue aserrado, lo cortaron a Isaías, fue partido en dos por su propio rey, su rey judío, el israelita. Él hizo cortarlo a Isaías. Esteban, cuando estaba muriendo, cuando estaba por ser apedreado, una de las cosas que le dijo a los judíos: ¿a cuál de los profetas no le persiguieron ustedes? ¿A cuál de ellos? Así que esto de tener la aflicción era una cuestión ya de familia. Y la Biblia nos enseña que los profetas no predicaban para hacerse amigos de la gente. No predicaban para ser más populares. Ellos simplemente predicaban la verdad. Y ellos nunca tenían garantizado el éxito. De hecho, Dios muchas veces le hacía hablar y ya les decía que no iban a tener éxito. Dios le mandó a Jeremías a predicar, pero le dijo que no le iban a escuchar. Jeremías capítulo 7, versículo 27. Y Santiago sabía que su audiencia haría la conexión muy rápidamente con los profetas,
por el maltrato y estos fieles hombres de Dios y el desprecio que recibieron de parte de esa generación. Así que el Dios de Jeremías, del profeta Zacarías, de Isaías y de todos los profetas es el mismo Dios hoy de los creyentes y es el mismo Dios de la época de Santiago y es el mismo Dios de nosotros. Y estos profetas tenían un recurso al cual nosotros también podemos aferrarnos. Y ese recurso es Dios. Él es nuestro recurso. Él es el que nos sostiene en medio de la aflicción. ¿Escuchaste bien? Que se te quede claro. Él es el recurso nuestro. Él nos sostiene en medio de la aflicción. Pero Santiago sabía también que el mencionar el ejemplo de los profetas sería un ánimo para los creyentes, ya que los profetas no eran personas perfectas, pero Dios estaba con ellos. Dios no lo había escogido porque ellos nunca habían tenido luchas o porque ellos eran personas que necesitaban o dudaban de Dios. Dios lo había escogido porque eran hombres y mujeres que estaban dispuestos a entregar todo por el Señor. La última canción que cantábamos decía, te daré lo mejor de mi vida. A veces me río yo. Porque hay gente que nunca da lo mejor. El clima, comenzó a llover, no vamos a ir a la iglesia. No vamos a servir a Dios. ¿Hay algo más importante hoy? Sí, hay algo más importante, es un asadito. Te daré lo mejor de mi vida. Hipocresía es cantar esa canción si realmente no vas a hacerlo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 5? Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirle. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas antes que prometas y no cumpla. Porque Dios no se complace en los insensatos. Así que la próxima vez pongan de vuelta esto, vamos a ver cuántos cantan. Le hice un mal a esta canción, pero no importa. Seguimos adelante. Santiago quiere agregar aquí en el versículo 11, la Biblia nos enseña que los profetas no predicaron para ser amigos, ya le dije esto. Ellos simplemente predicaban la verdad y ellos nunca tenían garantizado el éxito. De hecho, Dios a veces les decía que debían anticipar lo contrario. Está bien, completaron. Así que, paso. En el versículo 11, ahora, Santiago le está diciendo, he aquí, ahora tenemos a los que sufren por bienaventurados. Ahora voy a cambiar el tema, el mismo versículo. Tenéis a los profetas, ya les dije los profetas, sufrieron, pasaron aflicciones, fueron aserrados, terminaron muriendo, pero el Señor estaba con ellos. Y ahora el versículo 11, la última parte dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Los que han sufrido, los tenemos por bienaventurados, porque por fe obedecieron a Dios. Así que son tenidos por dichosos. ¿Saben lo que significa bienaventurado? 3 veces felices. Piensen en esto, queridos hermanos. Estos tipos estaban siendo perseguidos. Piensen en esto, uno de ellos fue aserrado por su mismo rey. Le cortó en 2. Imagínense que con eso y con las persecuciones que Saúl le hizo a David, ¿se acuerdan cuando Natán tuvo que decirle a David, tú eres ese hombre? ¿Se acuerdan? La historia de David y Natán el profeta. Natán tenía miedo. David es capaz de matarme, porque lo podía hacer. Bueno, David no hizo eso, ¿verdad? David se arrepintió realmente. Ahora, todos estos ejemplos, todos estos grandes hombres fueron amados por Dios. Por tanto, deben servir de ejemplo para quienes sufriendo, mucho menos que ellos, deben entender que no son despreciados, sino que también son amados por el Señor. Ahora Santiago agrega otro testimonio más. Ya les conté sobre los profetas, ya les cuento de que yo le amo a aquellos y que además los que sufren son bienaventurados. ¿Entienden? Voy a decir, yo no me siento tan bienaventurado, pastor, y yo sufro.
Pero esto dice el Señor y esto dice la palabra de Dios. Y vamos al segundo ejemplo. Y este ejemplo me va a tomar un tiempito. Ahí va. El ejemplo de un hombre probado. ¿Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? ¿Habéis oído la paciencia de Job? Hoy estamos hablando de la paciencia en medio de la aflicción. Señores, cuando la aflicción viene, yo quiero patear lo que haya, ¿verdad? El pastor viene y le dice, tenés que orar un poco más. Pastor, si vos podés seguir orando, yo ya voy a meterle una patada, yo ya no aguanto más. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Dice ahora Santiago. Y como conocedores de la historia bíblica, a ninguno de los creyentes de procedencia judía, a los que Santiago estaba escribiendo, podían ponerse mejor ejemplo de perseverancia en medio del sufrimiento que el justo Job. Su paciencia era evidente. ¿Cuántos de ustedes conocen cuántos de ustedes ya leyeron, levanten la mano los que leyeron ya toda la historia de Job y conocen la historia de Job? Hay 6 o 7. Yo le voy a hacer una historia contada más rápidamente. Ahora, ¿qué tuvo Job? Primero que nada, la situación Job no entendía. Una de las cosas que Job no entendía era la causa por qué él sufría. Pero aún así, Job nunca renunció. Vamos a irnos ahí a la Biblia. Vamos a Job capítulo 1. Vamos a Job. Es muy difícil. Voy a pasar ya acá para que lo puedan copiar. Es difícil encontrar a un hombre en semejante aflicción, perdiendo su riqueza, perdiendo su vida, su salud, perdiendo sus hijos, perdiendo su credibilidad y perdiendo todo, ser cuestionado su inocencia por sus amigos que le culpaban de tener pecado oculto sin confesar. Así que, ¿cómo comienza esta historia? Job capítulo 1. ¿Encontraron? Esta historia comienza en el capítulo 1, cuando hay una reunión en el cielo. Resulta ser que Dios se reúne en el cielo con unos cuantos de sus ángeles. Y entre esos ángeles aparece uno que está caído, que se llama Satanás. ¿Qué hace él ahí en medio de los ángeles? Bueno, en ese entonces todavía Cristo no había muerto, es antes de Cristo. Acuérdense que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Es desde luego más antiguo que Génesis. Génesis escribió Moisés. Moisés es como unos 1000 años después de Job. Así que ni siquiera es cercano a Job. Pero entonces, un día en el cielo se aparece Satanás allí en el cielo y Dios le hace una pregunta. Dios le pregunta así: ¿has visto a mi siervo Job, el justo y sabio? ¿Lo viste como él es? Y Satanás, como siempre, le dice: sí, claro que él es un hombre justo, es bueno, pero también con la plata que le dejas que él tenga, los hijos que tiene, las riquezas que tiene, la salud que tiene, él es un tipo bendecido. Hace una cosa, le dice Satanás a Dios: quítale lo que le sostiene y Job te va a maldecir. Job capítulo 1, lean después. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en sus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y qué pasó después? Así que un día cualquiera, Job, que estaba muy bien, que estaba muy feliz, no le había pasado nada en su vida, él cada mañana se levantaba y ofrecía un sacrificio a Dios por su vida, por si acaso él haya pecado, y por todos sus hijos también. Así que él era un padre ejemplar. Y en esa mañana, de repente llega un mensajero, y el primer mensaje le dice: Job,
los sabeos atacaron y se llevaron todos los bueyes y todas las asnas y mataron a los criados. Es prácticamente ser un ganadero y perder 7,000 bueyes y asnos. Imagínense, perdiste prácticamente todo lo que tenía financieramente. Pero todavía no salía el mismo día, estamos hablando en el mismo día, todavía no salía ese mensajero, estaba saliendo por la puerta aquel mensajero y viene el segundo mensajero y le dice, cayó fuego del cielo y consumió a todas las ovejas y criados que la cuidaban. Imagínense, tenía ahí 10,000 ovejas y también estaban sus criados. ¿Quién le ama a los criados? Habían nacido en su casa, eran sus criados. Se murieron todos. Así que viene el tercero, todavía no estaba saliendo por la puerta, y viene el tercer mensajero a Job y le dice, los caldeos arremetieron y se llevaron todos los camellos y mataron a todos los que cuidaban, y aún están saliendo allí, él estaba ahí, y se llevaron todos los camellos que tenías. Así que se murieron todos tus camellos, ya no tenés más nada. Y todavía eso no había pasado. Ya cuando eso sucedía, si yo fuera Job, ya hubiera estado destrozado, demolido. Imagínense, todo lo que en mi vida trabajé para tenerlo, perdí todo. Y en un minuto allí, en ese mismo día estaba pasando. Y imagínense, todavía no le dijeron lo peor. Entra un cuarto mensajero y este cuarto mensajero le dice, Job, no sé cómo decirte esto, pero todos tus 10 hijos estaban en la casa de tu hijo mayor cuando hubo una tormenta en la casa y se derrumbó y todos murieron. Cualquiera de estas cosas anteriores ya no hubieran destrozado, pero esta no hubiera destrozado totalmente. Así que él tenía 7 hijos varones y 3 hijas. Él estaba angustiado y sin embargo, ¿saben lo que él dijo? Él dijo así, Jehová dio, Jehová quitó. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Jehová sea bendito siempre. Satanás se fue otra vez al cielo. Le dijo, ¿sabes Dios? Seguramente que vos crees que ya me ganaste, ¿verdad? Que vas a tocar la victoria ya acá, Dios. Pero todavía le quitamos las cosas externas nomás. ¿Qué pasa si tocamos su cuerpo? Job capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, respondiendo Satanás dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, así en tu cara. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. No te voy a dar todo, ¿eh? Así que, ¿qué hizo? Le envió una sarna maligna. Esos granos que te salen y que te duelen, pero desde la planta, de la cabeza, perdón, desde la cabeza hasta la planta de los pies, tenía sarna maligna. ¿Alguna vez le salió algo? A veces debajo de la axila te sale un grano que te duele. Forúnculos también le llaman a eso. Susua. Así lo llaman en nuestro idioma. Una vez tuve uno debajo del brazo. Les digo que sufrí tanto que nunca más quiero tener. Pero imagínense que él tenía desde la cabeza hasta los pies lleno de eso. Salió, ¿sabes lo que dice la historia? Que salió él, se fue y se sentó en medio de estiércol y con una teja se rascaba. Imagínense el dolor, el sacrificio, lo que le estaba sucediendo. Él había perdido sus 7 hijos varones, sus 3 hijas, más todo lo que tenía y ahora estaba su cuerpo lleno de forúnculos. Imagínense la aflicción. Y para colmo, Dios le envía a 4 de sus amigos para culparle a él. Le dijeron, ¿qué hiciste?
Vos hiciste algo malo, por eso te está pasando esto. Algún pecado tenés guardadito, por eso te está pasando todo esto. ¿Qué tal ese tipo de amigo? Con ese tipo de amigos no necesitamos enemigos, ¿verdad? Y ya cuando eso te parecía que era demasiado, aparece su esposa. ¿Saben qué le dice la esposa? Sí saben. Maldice a tu Dios, le dice su esposa, y muérete. Le manda una esposa regañona, esa que todo el día te dicen cosas. ¿Te conocen algunos? No, nada, pastor. No me voy a meter en ese lío porque después voy a tener quejas afuera. Maldice a tu Dios. Yo le digo, murieron los 10 hijos, ¿por qué no murió la esposa? Y comencé a pensar, parte de la aflicción de Job era esa esposa, así que le dejó viva. Y sus 4 amigos también era parte de la aflicción de Job. Bueno, hermanas queridas, yo les amo. Y aún así, aun cuando sus amigos le dijeron esto, aun cuando su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muerte, Job dijo en Job 19, 25 al 27, lo tengo copiado, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Imagínense estas palabras de la resurrección. Un hombre como él en medio del dolor y después de deshecha dijo, esta mi calma, versículo 26, en mi carne he de ver a Dios, la cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otra, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 42, 5, al final de sus días. Imagínense cómo estaban a haber perdido toda esa gente, todos sus hijos. Job 42, 5 dice, de oías te oía, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Valió la pena, mis ojos te ven. Y Santiago por eso dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor, ¿se acuerdan del fin del Señor? Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que Él nos tiene preparado algo, Él nos tiene preparado una bendición. Imagínense cómo termina el libro de Job. Vamos allá al último capítulo. Dice la palabra de Dios. Así termina, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él. Versículo 12. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero porque tuvo el doble, 14,000 ovejas. Tuvo el doble, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 de asno, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. La misma cantidad de hijos e hijas, ¿cierto? ¿Qué pasó? No tuvo el doble. Tampoco alguno querría tener el doble de hijos, ¿verdad? Ya estaba bien luego. Con el que tengo, el dolor de cabeza ya me da y tengo que tener el doble, imagínense, no sé si iba a ser una bendición o no, ¿verdad? Ahora tuvo el mismo, ¿verdad? Ahora Job dijo antes, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará y me levantará también a mí. Un día Job va a recibir a sus 10 hijos muertos anteriormente en la resurrección. Así que finalmente tuvo 20 hijos. Los 10 que le quedaron más aquellos que los iba a recibir en la resurrección. Este es Job. Y quiero decirle porque es un ejemplo, porque acá dice Santiago capítulo 4, vamos a ir, no, capítulo 5, perdón, versículo 12, versículo 11. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Así que la historia completa de Job es tener paciencia, aun cuando no entendamos lo que sucede, cuando nos enfrentamos al desastre, cuando nos enfrentamos a la crisis económica
Y cuando no saben cuándo va a terminar esto, tengan paciencia, confíen en Dios, porque los que esperan en Dios serán bendecidos, porque Dios siempre, siempre está en control. No se olviden, Dios no perdió el control. Yo sé tu problema, no sé, pero Dios no perdió el control. Y la historia completa de Job es tener paciencia, señores. Para Job no hubo una voz del cielo o un ángel que le aparezca en medio y que le diga: Job, ¿sabes que Satanás está probando tu fe nomás? Dios le ha permitido probarte, pero no vayas a abandonar, Él te va a bendecir. No hubo eso, no se oyó nada de eso y Job fue paciente aún así. Así que, sin embargo, ya vamos terminando, a través de todo esto Job fue paciente, afirmó su corazón, fortaleció su fe en Dios, incluso en medio de este oscuro valle de aflicción. Esto es lo que nos dice, nos hace seguir ese ejemplo. Imagínense, Job diría con toda la fe del mundo: aún él, aunque él me matare, en él esperaré. Ustedes lo dirían como Job. Ustedes dirían, si es que perdían todo como Job: aunque él me matare, en él esperaré. O como dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O en otra ocasión cuando él dijo: Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Saldré como oro. Que esa sea tu oración hoy. Jehová no quedó en el abandono. Job no quedó en el abandono. Job no quedó en la desesperación. Dios tuvo compasión de él. Dios lo restauró, dándole el doble de bendición. Y Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para las pruebas que estás pasando en tu vida. Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene el control. Y dice la palabra de Dios que el galardón que él recibió fue el doble de lo que él esperaba. Tuvo el doble. Miren, la razón para un galardón tan grande es que el Señor está lleno de bondad. Literalmente dice Santiago: el Señor es muy misericordioso. Eso no es misericordioso y pasivo, es muy misericordioso y pasivo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en ese pasaje. Y en el tiempo de la epístola, los ricos estaban quitando a los pobres cristianos oprimidos. Pero del mismo modo que el Señor, lleno de misericordia y compasión, dio a Job la gran bendición, así también el creyente debe esperar eso después de la prueba. Tiene que esperar que aunque me hagan esto, aunque haya pasado por esta aflicción, después de esta prueba voy a seguir adelante. Y quizás, ya vamos a empezar con esto esto ya pasamos, sí, a veces me apuro, como siempre. Ahí va. No toques. Allí. No toques. Quizás no entienda la prueba. Quizás no puedan explicarla. Quizás sientas que no mereces la prueba. Tampoco es lo que esperabas. Y lo peor de todo es que no podés escaparte de ella. Y en esos momentos Dios quiere que desarrolles paciencia al pasar por la prueba. Así que yo les aliento, queridos hermanos, no se aparten, no claudiquen, no retrocedan, sigan adelante, continúe. Dios va a darle un gran galardón, esperen en Él, y mientras esperan, honren al Señor. Mientras esperan, sirvan al Señor. Mientras esperan, glorifiquen su santo nombre, porque Él se merece todo eso. Job fue un ejemplo. Conclusión. Cuando la aflicción toca a mi puerta, puedo estar seguro y confiado que experimentaré las misericordias y compasión de Dios. Porque eso es lo que promete la palabra de Dios. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y el Salmo 103:8 dice: misericordioso y
clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios no solo es un Dios compasivo, Él está lleno de compasión. No solo es misericordioso, está lleno de misericordia. Es el Dios en que se puede confiar. Es el Dios en quien podés confiar. Es el Dios en quien podés poner tus cargas. Y es cierto que en medio de las dificultades, cuando todo se desmorona alrededor, parece que Dios está lejano y no escucha los gemidos ni responde las oraciones. Sin embargo, su promesa es cierta. Él dice en Salmo 91:15 en su palabra, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Yo voy a estar con él en la angustia. Y termino con esta historia. ¿Recuerdan a esta mujer de la cual les hablé, Joni Eareckson? Joni Eareckson ella dijo dos frases que a mí me llamó la atención y que quiero que ustedes la recuerden. Una respuesta que dice no a la oración o a la petición de sanidad física. Y la siguiente frase describe la actitud de ella. Ella dijo, estoy agradecida por mi tetraplegia. Estoy agradecida por mi tetraplegia. Yo no creo que diría eso. Es el moretón de una bendición. Un regalo envuelto en color negro. Es la compañía sombría que camina a mi lado cada día, que me lanza y me arrastra a los brazos de mi Salvador. Y allí es donde está el gozo. Y esta mujer, sin lugar, es un ejemplo de paciencia y es un ejemplo en medio de la aflicción. Y termino con este pasaje en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Señor, esta es una oración. Y quiero que repitas ahí en tu corazón mientras yo voy leyendo. Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, Señor. Aunque falte el producto del olivo y los labrados, Señor, no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, Señor. Con todo, Señor, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Vamos a ponernos de pie. Cerrar tu ojo, inclinar tu rostro. Y ahora recordar cuáles son las aflicciones de tu corazón. Decirle al Señor así: aunque esta aflicción tenga, Señor, me alegraré en ti y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, tú eres mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me haces andar. Yo te entrego, Señor, mi aflicción hoy. Y gracias por la bendición de esta aflicción y por las bendiciones que voy a tener después, Señor, porque esa es tu promesa. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.